Una de las series más populares del último tiempo, My Hero Academia, se está acercando a su final y creo que sería un buen momento para revisar qué ha sido de la serie, con un poco más de perspectiva de la que tendría cuando aún se estaba estableciendo. Mi opinión principal, la serie sufre seguido de no saber mucho su dirección. No es eso. La serie introduce cosas que se nota quiere convertir en un punto importante, y muchos lo son, pero falla constantemente en su manejo del tiempo, por lo que muchos de estos puntos no son tratados por decenas o incluso cientos de capítulos, haciendo que se sientan abandonados en un armario hasta que sea su momento de brillar. El ejemplo más usado es el de cómo la serie nos presenta el ¿qué pasa si alguien sin poderes quiere ser un héroe? Lo cual llama la atención, pero empieza a perder relevancia mediante Deku aprende a usar el One for All, hasta prácticamente desaparecer a mediados de la segunda temporada. Hubo gente decepcionada y gente molesta porque lo que parecía ser algo crucial en la serie fue abandonado rápidamente, hasta regresar 300 capítulos después en el arco del traidor, el cual también fue dejado atrás por una parte considerable de la serie. La historia trata sus ideas por turnos, por lo que no diría que tal parte es buena y tal parte es mala. Es más un tira y afloja en que las mismas ideas se ven mal por el poco foco en ellas o son mal recibidas al ser traídas de vuelta. Así que si bien voy a dar mi opinión sobre estas, la mayoría no son críticas globales, sino de cómo la serie ha o no ha sabido manejar su trama. Así que para empezar le voy a dar un punto a favor por su cast, en un sentido muy particular, y es que nunca había visto una serie tan contenta en crear personajes únicos y coloridos para lo que sea. ¿Necesitas una clase B? Déjate preparo 20 listos para pelear. ¿Faltan héroes para seguir la historia? Aquí tienes 50. El MC1 tenía 50 héroes para Endgame. Al autor le encanta hacer personajes y se nota, y está bien. Hay series que he visto que debido a su reducido cast se sienten como si los protagonistas fueran los únicos que existen, y cualquiera que no lo sea está relegado a un diseño blando y la importancia de una piedra, y la piedra tendría más importancia. Aquí no, logran evitar el meme de adivina quién es el protagonista, teniendo a todos exudando personalidad, y siempre hay algún chiste o referencia que integrar. La historia le dio la oportunidad de meter cientos de personajes y la aprovechó. Luego, el sistema de poder está justo donde debe estar. La base no es mucho, todos tienen poderes aleatorios, da mucha libertad, pero no es muy diferente de no tener sistema en primer lugar, y así se comporta la mayoría del tiempo, hasta que en ciertos puntos se generan estos roces entre poderes. Ya que los poderes pueden ser lo que sea, va a haber situaciones que no se resuelven con solo traer al más fuerte a pelear, y estas son de mis partes favoritas. El plan de dormir a Gigantomaquia, el rescate a alta velocidad o el momento de brillar de Kaminari. ¿Qué haces cuando tu enemigo tiene poderes eléctricos? Buscas un pararrayos. Es muy simple, pero le da un buen giro a lo típico del shonen, en que el peligro de un enemigo está dictado puramente por su fuerza, y no se limita solo a las peleas. El hecho de que los poderes sean un factor biológico significa que sus capacidades ya están escritas en piedra, y llega a ser muy entretenido ver cómo los estudiantes tienen que entender sus poderes en lugar de luchar contra ellos, o cuando tienen que lidiar con debilidades que no perderán por más entrenamiento que tengan. El entrenamiento de Deku con Gran Torino y la debilidad al sobrecalentamiento de Endeavor vienen a la mente. La serie logra que se sientan como parte de la naturaleza del poder en vez de una debilidad puesta por rellenar. Y junto con todo esto está lo que tiene que ser el mayor acierto de My Hero Academia. All Might existe en la intersección de dos mundos. Su figura, motivaciones y habilidades son las que vemos día a día en el superhéroe estadounidense, pero luego lo juntas con la importancia que suelen tener el título y el legado en el shonen y te resulta el símbolo de la paz. Y no es para decir que uno lo hace mejor que el otro, es simplemente que ambos medios tienen escuelas de pensamiento diferentes. Superman es un símbolo de la paz y le puedes dar el título del símbolo de la paz, pero no importará mucho porque Superman no va de eso, pero All Might sí. Podemos ver cómo él luchó por conseguir el título, no para presumir, sino porque es la forma en la que puede expresar lo que quiere lograr y el cómo quiere inspirar a las personas.
Y se nota, podemos ver cómo un solo héroe tiene un impacto masivo en la gente y por sí solo es aquel que más inspira a jóvenes a proteger a los demás con su sonrisa y su carisma. Por el otro lado está su legado. DC tiene a las familias y en Marvel o incluso en Invincible es común ver a personajes siguiendo los pasos de otros. Pero aquí lo llevamos al extremo. La historia no es solo de un niño que sigue sus pasos, sino de aquel que recibe su poder, el único capaz de enfrentarse al mayor villano del mundo, un poder que le hereda su voluntad y la de todos los que fueron antes que él, no solo para que sea el siguiente All Might, sino para que sea el nuevo símbolo de la paz. All Might y One for All son de lo mejor que ha traído My Hero Academia, y el cómo se conectan y afectan al mundo es lo que sostiene la historia aun cuando está en uno de sus malos momentos. Pero como ya dije, esto es un tira y afloja. Lo mismo que un momento puede ser un punto fuerte de la serie, al otro puede ser una de sus ideas peor manejadas. Y así es como llegamos nuevamente a el cast. Ya que al autor le encanta tanto introducir nuevos personajes, el cast es masivo, una cantidad absurda de personajes en juego. Para dar una comparación, tiene más o menos la misma relación de personajes a capítulos que tiene One Piece, pero One Piece divide este cast entre múltiples islas, permitiéndote dejar de pensar en ellos cuando lleguen a la siguiente. En My Hero Academia, todo el cast está disponible en todo momento, y el autor no es particularmente bueno manejando tal cantidad de personajes, por lo que muchos terminan sintiéndose como decepciones porque o no han tenido tiempo de brillar o fueron cortados muy rápido. Y ya, está bien, no necesito un arco y desarrollo de Power Loader, y el problema no es tan grave como muchos lo pintarían, pero ¿de verdad era necesario empezar con una clase de 20 alumnos? Recuerdo particularmente como hace poco en el arco de la Segunda Guerra hubo una serie de capítulos en la que pasaba exactamente lo mismo. Pasa algo malo, los villanos tienen la ventaja y en la última página llega un personaje aleatorio que trajeron para solventar la situación, y el siguiente igual, el personaje random está solucionando el problema, pasa otra cosa mala y llega otro personaje random una y otra vez. Y era de esperarse, es la consecuencia directa de tener tantos personajes y otras malas decisiones. La Segunda Guerra fue tan pobremente estructurada que por más malo que sea, es la única forma de hacer que funcione. Era eso o simplemente ignorar la existencia de varios personajes. Y eso es algo que pasa seguido. Las cosas pueden estar bien o mal de vez en cuando, pero se van acumulando. No es solo que los personajes fueron desperdiciados, sino que un montón de pequeños momentos se van acumulando. Y el autor fue perdiendo oportunidades para usar a sus personajes o para mostrar situaciones que quería mostrar. Y ahora que estamos llegando al final, es la última oportunidad de meter todo lo que no ha estado presente. Si tuviera que elegir, le hubiera dado a la mayoría de héroes el tratamiento de Crust. ¿Se acuerdan de Crust? No específicamente que mueran, pero sí irles dando su momento y luego dándolos de baja de alguna u otra forma para que no se acumulen. El arco de posguerra hubiera sido perfecto para reducir bastante los números. Eso y haber hecho una clase más pequeña en la que todos importen. Aunque no es solamente el cast el que suele fallar. El sistema de poder tiene sus pequeños momentos en los que las cosas no encajan, algunos que he llegado a aceptar y otros que aún a día de hoy no supero. A veces los poderes no encajan mucho, siguen reglas raras o simplemente no funcionan cuando más deben. El motivo principal del villano es robar el One for All, pero no ha podido porque la voluntad de todos los que lo usaron se lo impide. Hasta ahí súper bien, pero el plan de ir y crear a alguien con tanto odio que puede sobrepasar la voluntad del poder suena raro, por decir lo mínimo. En general el tema de los poderes conservando la voluntad de la persona es raro. Lo entiendo para el One for All, que es literalmente cultivar el poder y heredarle tu voluntad a alguien más, pero hacerlo una parte del sistema en general no es de mis decisiones favoritas. Prefería a All for One escuchando las voces como algo más metafórico que literal. Y la replicación artificial de Quirks nunca me terminó de cuajar. Es un salto muy raro y casi innecesario con All for One como villano principal, así que prefiero imaginar que no existe y simplemente le pasó su poder a Shigaraki por arte de magia o algo así. Y Shinzo se lleva la peor parte.
Su poder es interesante y me encantaría verlo más seguido, pero no parece haber habido la suficiente preparación antes de introducirlo, por lo que en lugar de un poder útil pero balanceado, tiene un poder muy bueno que va a fallar cuando a la serie le parezca conveniente. De verdad no me gusta el balanceo mediante inutilizar habilidades. De la mano con esto, me gustan los ideales y backstory de Shinzo, pero de nuevo, es una de estas ideas que te muestran cuando es su turno y luego son completamente olvidadas. El mundo que te pintan las historias de los personajes y el mundo que ves son bastante diferentes gran parte del tiempo. All Might es otro de esos casos. Hay quienes dicen que debió haber muerto en su pelea contra el For One, y si bien hubiera sido muy épico, sí le veo mérito a que haya sobrevivido. Aún hay mucho que puedes hacer con un héroe que es solo un cascarón de lo que fue, y un maestro que ya no puede guiar a su alumno. Pero si me preguntan qué tanto de ese potencial se ha alcanzado, sí, pudo haber muerto hace rato y no estaríamos tan diferentes. No es como que arruinaron a All Might, pero sí lo degradaron a viejito de la esquina más que a la sombra del héroe más grande. Ahora, podría terminar esto aquí, con 3 ideas listando las veces en que han sido buenas y las que han sido malas. Pero no sé cuánto sea hasta que vuelva a hablar de My Hero Academia, así que vamos. Aquí hay una masterclass de diseño de personajes, no tanto en hacer buen y memorable diseño, sino en saber conectar diseño y personaje. Al igual que All Might, la mayoría de diseños existen en la intersección entre los ideales pasmados en traje de los superhéroes clásicos y el amor por los diseños exagerados y algo ridículos del shonen. Podemos ver cómo los héroes depositan sus aspiraciones en su vestuario. Es básicamente ponerte el traje del héroe que quieres ser, ya sea alguien que admires, alguien con quien trabajes o una meta personal. El sujeto quiere salvar a 1 millón de personas, se estampó 1 millón en el pecho y se puso Le Million, no muy diferente de alguien que se pone una S en el pecho porque quiere ser como Superman. Si no crees que eso es buen diseño de personajes, no puedo confiar en tu juicio. Pero no es solo eso, es que los diseños no son estáticos. El autor sabe cómo y cuándo torcer y cambiar un diseño para comunicar una idea o un sentimiento, como el detalle de la similitud entre el traje de Shigaraki y de Nana Shimura, o la yuxtaposición entre All Might en su último momento como héroe y la estatua que escribe "No estoy aquí". Le agrega ese sazón a ver cómo las situaciones cambian a los personajes y la forma en que los vemos. Otro negativo, la liga de villanos lo ha tenido difícil. Esta es la cosa, ninguno de ellos es realmente mal villano, todos traen ideas interesantes en las razones de por qué luchan, pero el problema es que junto con estas motivaciones o son psicópatas o están rodeados de psicópatas, y ya que su líder es uno de estos psicópatas, sus acciones individuales rara vez van acorde a su filosofía o su historia, o son hipócritas o son incompetentes. Esto, junto con la incapacidad general de los héroes de aportar al origen de sus problemas, causa que sea más interesante ver a los villanos esporádicos en acción. Ver a Stein o a Gentle Criminal, o incluso los gnomos pensantes llega a ser más interesante, no porque sean mejores personajes, sino porque los podemos ver actuar más acorde a sus ideales y metas que la liga de villanos. Hay un arco que suelo considerar en una burbuja separado del resto de la serie. Fuera de esta, la mayor crítica del arco es que tampoco importa para la historia en general, pero dentro de la burbuja está lo que yo considero la máxima expresión de todo lo bueno que he mencionado hasta ahora, el arco del Deku Vigilante, o cacería de villanos como se le suele referir. Al principio me descolocó que haya ganado los 5 quirks de golpe, hasta tal punto en el que dejé de leer el manga por un tiempo, pero al retomar y empezar a leer el arco, quedé fascinado. El sistema de poder en su punto. Los poderes de Deku no son solo darle 5 poderes aleatorios que sirven de power up. Aún después de ser potenciados, todos son débiles y difícilmente harían a un gran héroe, pero cada uno aporta a su propia manera y cambia completamente el estilo de pelea. Lo vemos en la pelea con Nagant. El objetivo no es solo pegarle muy fuerte al enemigo, sino que crear ventanas de distracción para moverse libremente y acumular suficiente energía para terminar la pelea rápidamente. No es muy diferente de Spider-Man. Cada poder pone su pequeño aporte para hacer a un héroe versátil e ingenioso, con el poder de un equipo en una sola persona.
Acompañando está uno de estos roces que mencioné, en el poder de Muscular, siendo derrotado porque Deku encontró una debilidad lógica en su funcionamiento mediante ver sus acciones y su estado físico. Por el costado está All Might, intentando ser el héroe de al menos su protegido, intentando estar ahí pero siendo incapaz, no porque lo esté haciendo mal, sino porque dejó que su alumno se convirtiera en lo peor de él. El cast no quedándose atrás, algunos sufriendo las repercusiones de la guerra y del rechazo del público hacia ellos, y otros teniendo que hacer todo en su poder para recuperar a un amigo. Y lo que dije de torcer un diseño para comunicar una idea es Deku Vigilante, me refería a Deku Vigilante. La capa, las orejas, la sonrisa, parece un animatrónico de FNAF. Se ve genial, pero solo funciona porque tenemos al traje infantil como contraste. No es solamente alguien muy edgy, es alguien bueno que está pasando por un mal momento. Pero aunque pudo haber durado un poco más, cumplió su ciclo. Deku Vigilante estaba diseñado para ser rescatado, no para ser la evolución del personaje. Yendo adelante, me interesa ver cómo va a terminar la serie, pero la Segunda Guerra en sí no me llama la atención. Ha tenido sus momentos, pero cuelga de hilos muy débiles y le da foco a eventos medio anticlimáticos, pero que tampoco pueden ser saltados. Los personajes necesitan cierre, aun si es algo decepcionante. La historia tuvo mucho potencial, y eso no lo digo como insulto. El mundo que propone da para mucho más de lo que la serie podría haber hecho aún sin todos los problemas que nombré. El que no lo hayamos visto es más que nada un tema de estructura más que de mala escritura. Para los que no lo sepan, la serie tiene un spin-off llamado Vigilantes, el cual le da un enfoque a los héroes urbanos y el día a día de los personajes. Y si ya te viste ese y quedaste con ganas de más, no puedo no recomendar el corto de UA Los Ángeles. En tan solo 15 minutos te arma un muy buen cast de héroes y villanos, peleas increíbles y una historia que, aunque distante, construye a partir de las bases del original. Es 10 de 10 todo lo que un spin-off puede querer. Sin más que decir, me retiro. El video ya se alargó más de lo que esperaba, pero en serio, véanse el corto.